El sol de Arizona, un disco de fuego implacable, se cernía sobre el valle de Willow Creek, tiñendo de un rojo sangriento el paisaje que había sido testigo de una brutalidad inimaginable. El asentamiento de colonos, antes un bullicioso nido de sueños y esperanzas, ahora era un cementerio humeante, un testimonio mudo de la ferocidad del salvaje oeste. Entre los restos carbonizados y el silencio sepulcral, solo el viento ululaba una canción fúnebre, arrastrando consigo el olor acre del humo. Y la muerte fue en medio de esta desolación que Nube de Plata, una mujer apache de la banda Chiricahua, de espíritu indomable y ojos tan profundos como el cielo nocturno, encontró el horror. No buscaba nada en particular, solo seguía el rastro de un venado, una tarea diaria en la supervivencia de su gente, pero el hedor a tragedia la desvió de su camino habitual, guiándola hacia la escena de la masacre. Su corazón, curtido por las durezas de la frontera, se encogió al ver la magnitud de la crueldad, un acto que no distinguía entre hombres, mujeres o niños. Su pueblo conocía bien la brutalidad de la guerra y la supervivencia, pero esta era una depravación que trascendía cualquier conflicto tribal, un acto de pura maldad. Mientras examinaba el lugar, su mirada aguda, entrenada para detectar la más mínima anomalía en el vasto desierto, detectó un movimiento tenue bajo los escombros de lo que había sido la cabaña más grande del asentamiento. Con la cautela de una cazadora, se acercó, su mano instintivamente en el cuchillo que llevaba al cinto, preparada para cualquier peligro que pudiera acechar. Lo que encontró la dejó sin aliento, una imagen que se grabaría para siempre en su memoria. Un hombre malherido y apenas consciente protegía con su cuerpo a 5 pequeños, acurrucados contra él como polluelos asustados bajo el ala de su madre. Sus ropas estaban empapadas de sangre seca y hollín, sus rostros pálidos y demacrados por el shock y el terror. Sus ojos, al abrirse lentamente y ver la figura de Nube de Plata, se llenaron de un terror primario, un miedo ancestral al indio, que les habían inculcado desde la cuna. El hombre era John Tanner, un viudo que había llegado al oeste desde las tierras del este con el corazón lleno de esperanzas y la determinación de forjar una nueva vida para sus hijos. Había sido un carpintero en su antigua vida, un hombre de manos fuertes y corazón noble, pero el oeste lo había despojado de todo, excepto de sus hijos, el pequeño Billy, de apenas 3 años, con rizos dorados y ojos que ahora reflejaban una inocencia rota. Las gemelas Sarah y Emily, de 5, idénticas en su apariencia pero distintas en su miedo, una aferrada a la otra. El silencioso Thomas, de 7, con una mirada enigmática y una capacidad de observación que superaba su ira. Y la valiente Mary, de 9, la mayor, quien, a pesar de su propio terror, intentaba consolar a sus hermanos menores con susurros y caricias. La masacre había sido un acto de venganza brutal de una banda de forajidos, conocida como los Cuervos, liderada por un hombre llamado Silas el Carnicero Blackwood, en represalia por la resistencia de los colonos a sus extorsiones y a su intento de apoderarse de sus tierras y provisiones. John había luchado con la desesperación de un padre que defiende a su cría, con un hacha de carpintero como única arma. Pero la superioridad numérica y la brutalidad despiadada de los atacantes lo habían superado, dejándolo al borde de la muerte en Nube de Plata. A pesar de la desconfianza instintiva y las heridas históricas entre su pueblo y los hombres blancos, no pudo ignorar la vulnerabilidad de los niños. Su cultura, arraigada en el respeto por la vida y la interconexión de todas las criaturas, le había enseñado la compasión incluso hacia aquellos que no eran de su sangre. Bajó lentamente su mano del cuchillo, un gesto deliberado y pacífico, que John, a través de su dolor, su confusión y su visión borrosa, pareció entender como una señal de no agresión. «No te haré daño», dijo Nube de Plata en su lengua nativa, el Chiricahua, una frase que John no comprendió en su significado literal, pero cuya intención fue clara en su tono suave y su expresión compasiva. Señaló a los niños, luego a sí misma, indicando con gestos universales que los ayudaría, que no eran una amenaza, sino un refugio. Los niños, sintiendo el cambio en el aire, dejaron de temblar tan violentamente, aunque sus ojos permanecieron fijos en ella. Una mezcla de miedo y una incipiente esperanza, con una fuerza sorprendente para su complexión esbelta. Nube de Plata ayudó a John a levantarse, sosteniéndolo con firmeza mientras los niños se aferraban a él, como si temieran que cualquier separación fuera el fin. La tarea de llevarlos a su campamento, que se encontraba a varias horas de camino a través del terreno accidentado, sería ardua y peligrosa. John estaba demasiado débil para caminar solo. Sus piernas temblaban y su cabeza giraba. Los niños, aunque pequeños, sumaban un peso considerable y su fatiga era evidente. Nube de Plata regresó a su caballo,
un robusto pinto con manchas de color tierra y blanco, un animal de confianza y resistencia, con ingenio y la sabiduría del desierto. Improvisó una litera rudimentaria con ramas fuertes y pieles de búfalo que llevaba consigo. Asegurándola al costado del caballo para transportar a John. A los niños los cargó uno por uno en la grupa del caballo, con Mary, la valiente, aferrada a su cintura, sus pequeños brazos rodeando a la mujer apache como un ancla, mientras los gemelos y Belly se acurrucaban detrás de ella, y Thomas se sentaba en silencio, observando el mundo. Pasar en el viaje al campamento apache fue lento y doloroso, marcado por el sol que caía y la creciente oscuridad de la noche. Nube de Plata se movía con la familiaridad de quien conoce cada piedra, cada sendero oculto y cada sombra del desierto. Su paso era seguro, su determinación inquebrantable. Los niños, al principio asustados por el entorno desconocido y la figura imponente de la mujer apache, se fueron calmando con el ritmo suave del caballo y la presencia tranquila de Nube de Plata en su voz. Cuando les hablaba en susurros en su lengua, aunque incomprensible, tenía un efecto arrullador. John, a pesar del dolor punzante de sus heridas y la debilidad que lo invadía, sentía una extraña mezcla de alivio y asombro. Había oído historias aterradoras de la ferocidad de los apaches, relatos de ataques y venganzas, pero esta mujer era diferente, una encarnación de la compasión en un mundo brutal. Al llegar al campamento, la vista de un hombre blanco malherido y 5 niños, acompañados por Nube de Plata, causó un revuelo inmediato. Los guerreros apaches se acercaron con cautela, sus arcos tensos, sus rostros impasibles, preparados para cualquier eventualidad. Las mujeres y los ancianos observaban con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Nube de Plata, con una autoridad silenciosa que emanaba de su porte, les explicó lo sucedido en su lengua, relatando la masacre y la vulnerabilidad de la familia. Su jefe, Águila Valiente, un hombre sabio y de mirada penetrante, con el rostro surcado por las líneas de la experiencia, escuchó atentamente su expresión grave. A pesar de las tensiones históricas y los conflictos pasados entre su pueblo y los colonos, la historia de la masacre y la desesperada situación de los niños conmovió su corazón, un corazón que valoraba la vida por encima de todo. Son bienvenidos en nuestro campamento, dijo Águila Valiente, su voz profunda y resonante dirigiéndose a John con un gesto de respeto. La vida es sagrada y los niños son el futuro de todos los pueblos. Aquí encontrarán refugio y sanación. Los días que siguieron fueron un crisol de culturas, un experimento de coexistencia en el corazón del desierto. John y sus hijos fueron atendidos por las mujeres apaches, expertas en la medicina tradicional. Aplicaron hierbas curativas a las heridas de John, aliviando su dolor y promoviendo su recuperación. Ofrecieron consuelo a los pequeños, que aún se despertaban con pesadillas de la masacre. La barrera del idioma era un desafío constante, pero la compasión, la paciencia y los gestos de bondad eran un lenguaje universal que trascendía las palabras. Nube de Plata se convirtió en la principal cuidadora y traductora, un puente entre dos mundos. Pasaba horas enseñando a los niños palabras en apache, susurrando los nombres de los animales y las plantas, y a su vez, aprendiendo algunas palabras en inglés de ellos. Sus risas llenando el aire en los niños, con la asombrosa resiliencia de la juventud, comenzaron a adaptarse al ritmo de la vida apache. Belly, el más pequeño, encontró consuelo en los brazos de las mujeres apaches, que lo mecían y le cantaban canciones de cuna. Sarah y Emily, curiosas y aventureras, exploraban el campamento bajo la atenta mirada de Nube de Plata, fascinadas por las tiendas de piel, los telares y las historias contadas alrededor del fuego. Thomas, el silencioso, pasaba horas observando a los guerreros apaches, fascinado por su destreza con el arco y la flecha, su sigilo y su conexión con la tierra. Y Mary, la valiente y protectora, se convirtió en la sombra de Nube de Plata, absorbiendo cada lección, aprendiendo sobre las plantas medicinales, los rastros de animales y la profunda sabiduría del desierto. Una sabiduría que iba más allá de los libros. En John, mientras se recuperaba lentamente de sus heridas físicas y emocionales, observaba a su alrededor con una gratitud que no podía expresar completamente con palabras. Había perdido todo lo que conocía, su hogar, su esposa, su antigua vida, pero había encontrado una nueva familia en el lugar más inesperado, entre un pueblo que había sido su enemigo en los relatos. Comenzó a aprender el idioma apache con diligencia, a participar en las tareas diarias del campamento, a respetar las tradiciones de un pueblo que antes solo conocía por los prejuicios y los miedos. Nube de Plata y él pasaban horas juntos. La paz frágil y preciosa se asentó sobre el campamento apache tras la captura de Silas, el carnicero Blackwood, y la desarticulación de los cuervos. La noticia de la valentía de Nube de Plata y la inquebrantable determinación de John Tanner se extendió por el desierto como un reguero de pólvora,
no solo entre las tribus apaches, sino también entre los dispersos asentamientos de colonos. La leyenda de la mujer apache que había liderado la captura de uno de los forajidos más temidos del oeste se tejía en las fogatas nocturnas y en los salones polvorientos, un testimonio de que la justicia, a veces, surgía de los lugares más inesperados y unía a las almas más dispares a la vida en el campamento apache. Aunque diferente a todo lo que John y sus hijos habían conocido, se convirtió en su nuevo hogar. La barrera del idioma se desdibujaba cada día un poco más. Nubi de Plata, con una paciencia infinita, se dedicaba a enseñar a John y a los niños el chiricahua, mientras ellos, a su vez, le compartían el inglés. Las risas de los pequeños, antes ahogadas por el terror, ahora resonaban libremente por el campamento, un bálsamo para las heridas aún abiertas de la masacre. Anne Mary, la mayor de los Tanner, se había convertido en la sombra de Nube de Plata en su mente curiosa y su espíritu valiente la impulsaban a aprender todo lo que la mujer apache estaba dispuesta a enseñarle. Pasaban horas juntas rastreando animales en el desierto, identificando plantas medicinales y escuchando las historias ancestrales del pueblo chiricahua. Mary, con su aguda capacidad de observación, comenzó a ver el desierto no como un lugar hostil, sino como un libro abierto lleno de vida y sabiduría. La conexión entre ellas era profunda, un lazo forjado en el dolor compartido y el respeto mutuo. Thomas, el silencioso, encontró su voz en el arte. Fascinado por los dibujos rupestres y los patrones intrincados de las pieles apaches, comenzó. Con carbón y pigmentos naturales, plasmaba en trozos de cuero y roca las escenas de su nueva vida, los guerreros apaches cazando, las mujeres tejiendo, las estrellas brillando sobre el campamento. Sus dibujos, aunque simples, revelaban una sensibilidad y una comprensión del mundo que sorprendían a todos, especialmente a Nubi de Plata, quien veía en su arte un puente entre su cultura y la de los Tanner. Sarah y Emily, las gemelas, con su energía inagotable, se hicieron amigas inseparables de los niños apaches. Jugaban a la pelota con pieles de animales, corrían por las llanuras y aprendían canciones y danzas tradicionales. Su inocencia y alegría eran un recordatorio constante de la vida que había sido salvada. Y el pequeño Billy, el más joven, se convirtió en la mascota del campamento, mimado por todas las mujeres apaches, que veían en él la promesa de un futuro de paz. John, mientras tanto, se recuperaba por completo. Sus manos, antes hábiles con la madera, ahora aprendían los secretos de la caza y el rastreo. Pasaba horas con Águila Valiente y los ancianos, escuchando sus consejos y aprendiendo sobre la filosofía apache, sobre el equilibrio con la naturaleza y el respeto por todas las criaturas. Se había ganado el respeto del pueblo chiricahua, no solo por su valentía en la lucha contra Blackwood, sino por su humildad y su sincero deseo de comprender y coexistir. A la relación entre John y Nube Plata floreció en este crisol de culturas. Sus conversaciones se extendían hasta bien entrada la noche, compartiendo sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. John le hablaba de su vida en el este, de su esposa fallecida y de los sueños que tenía para sus hijos. Nube de Plata le contaba las historias de su pueblo, de las tradiciones ancestrales y de la belleza del desierto. Se dieron cuenta de que, a pesar de sus orígenes tan diferentes, sus corazones latían al mismo ritmo, unidos por el amor a la familia, el respeto por la justicia y el deseo de construir un futuro mejor. En una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos de naranja y púrpura, John y Nube de Plata estaban sentados junto a la hoguera, los niños dormidos a su alrededor. John tomó su mano, un gesto que ahora era natural, lleno de ternura. Nube de Plata, dijo John, su voz suave, mi vida antes de ti era una sombra. Tú la llenaste de luz. Mis hijos te aman como a su propia madre, y yo, Anne, yo te amo. Nube de Plata lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Mi corazón también te ama, John Tanner. Eres el hombre que me enseñó que no todas las fronteras son para dividir, que algunas son para unir. Juntos, somos más fuertes. Fue entonces cuando John le propuso matrimonio, no con un anillo de oro, sino con un pequeño amuleto de piedra, tallada que Nube de Plata había encontrado en el desierto, un símbolo de su conexión con la tierra y con el destino. Nube de Plata aceptó, y la noticia de su unión fue recibida con alegría por todo el campamento. La ceremonia fue una mezcla de tradiciones apaches y colonas, un testimonio de la fusión de dos mundos. Sin embargo, la paz en el oeste era siempre efímera, y la fama de El Último Horizonte, el nombre que John y Nube de Plata habían decidido dar a su futuro asentamiento, un lugar donde ambas culturas coexistirían, no había pasado desapercibida. La captura de Silas Blackwood había dejado un vacío de poder en el inframundo del oeste, y una nueva amenaza comenzó a surgir, más astuta y organizada que los cuervos se hacían llamar los sepultureros,
una red de cazadores de recompensas, sin escrúpulos y ex soldados confederados, liderados por un hombre frío y calculador conocido como el coronel Josiah Vance. A diferencia de Blackwood, Vance no buscaba solo el saqueo. Su objetivo era el control total de las rutas comerciales y el establecimiento de un orden brutal en el oeste, basado en la extorsión, la intimidación y la esclavitud de aquellos que no podían pagar sus protecciones. Había oído hablar de la riqueza que los colonos de Willow Creek habían acumulado antes de la masacre, y ahora con Blackwood fuera del camino, veía una oportunidad para reclamarla y para someter a cualquier comunidad que se interpusiera en su camino. Las primeras señales de los sepultureros fueron sutiles. Comerciantes que se dirigían a los asentamientos cercanos comenzaron a desaparecer. Luego llegaron los avisos en pequeños ataúdes de madera dejados en los umbrales de las cabañas, con una única bala dentro, una advertencia silenciosa de lo que les esperaba si no pagaban. La sombra del miedo comenzó a extenderse por el desierto. Un día, un jinete solitario, un viejo prospector llamado Javedia Jebstone, llegó al campamento apache. Su rostro demacrado por el miedo y la fatiga. Había sido testigo de cómo los sepultureros habían aniquilado un pequeño asentamiento minero, llevándose todo lo de valor y dejando un rastro de destrucción. John Tanner, dijo Jeb, su voz temblorosa, vienen a por vosotros. Han oído hablar del oro que los colonos de Willow Creek tenían escondido, y de la riqueza que se rumorea que habéis acumulado, y no se detendrán ante nada para conseguirla. Su líder, el coronel Vance, es un demonio, no tiene piedad. John sintió una punzada de ira y preocupación. Había prometido a Nube de Plata y a sus hijos que construirían un futuro de paz, pero el oeste tenía una forma de arrastrarlos de vuelta a la lucha. Compartió la información con Nube de Plata y Águila Valiente. Águila Valiente escuchó con seriedad. Los sepultureros son como una plaga, dijo. Se alimentan del miedo y de la debilidad. Si no los detenemos, consumirán todo el desierto. Nube de Plata, con la sabiduría que le había dado la experiencia, sabía que esta sería la batalla más grande hasta el momento. No podemos huir, dijo. Debemos enfrentarlos, por los que han caído, por la paz de nuestro nuevo hogar. La estrategia de John y Nube de Plata fue la de la defensa unificada. Sabían que no podían luchar contra los sepultureros solos. Necesitaban la ayuda de todas las comunidades del desierto. Tanto apaches como colonos. En John, con su carisma y su reputación de hombre justo, cabalgó por los asentamientos cercanos, explicando la amenaza y la necesidad de unirse. Habló de la coexistencia, del respeto mutuo y de la fuerza que surgía de la unidad. Nube de Plata, por su parte, visitó a las tribus apaches vecinas, compartiendo la visión de un futuro de paz y cooperación, un futuro donde todos pudieran vivir en armonía con la tierra. Al principio, hubo resistencia. Las viejas heridas y la desconfianza arraigada eran difíciles de superar, pero la amenaza de los sepultureros era demasiado grande para ser ignorada. Poco a poco las comunidades comenzaron a unirse, formando una coalición sin precedentes de apaches, colonos, mineros y rancheros, todos unidos por un objetivo común: la defensa de sus hogares y de su forma de vida. La coalición se reunió en el campamento apache, ahora un centro de planificación y estrategia. John y Nube de Plata, como líderes conjuntos, presidieron las reuniones. Se compartieron conocimientos. A los apaches enseñaron a los colonos técnicas de rastreo y supervivencia en el desierto, mientras los colonos compartieron sus conocimientos sobre armas de fuego y tácticas de defensa. Se construyeron barricadas, se establecieron puestos de vigilancia y se entrenó a cada hombre y mujer para la batalla inminente. La información de los exploradores reveló que los sepultureros planeaban un ataque masivo contra el campamento apache, considerándolo el corazón de la resistencia. El ataque estaba programado para la noche de la luna llena, cuando la luz les permitiría operar con mayor facilidad. John y Nube de Plata sabían que el enfrentamiento sería brutal. El coronel Vance era un estratega militar consumado, y sus hombres eran despiadados. Pero también sabían que tenían una ventaja en el conocimiento del terreno, la unidad de su gente y la determinación de proteger lo que amaban. En la noche del ataque, una tensión palpable se cernía sobre el campamento. La victoria contra los sepultureros no solo trajo una paz duradera a la región, sino que también consolidó la unión entre el pueblo chiricahua y los colonos de John Tanner. La fusión de sus comunidades para formar el último horizonte fue más que un simple cambio de nombre. Fue el nacimiento de una nueva sociedad, cimentada en el respeto mutuo, la cooperación y una visión compartida de un futuro donde la justicia prevalecería sobre la avaricia. La noticia de este singular experimento social se extendió por todo el oeste, atrayendo tanto la admiración como la curiosidad de aquellos que anhelaban un mundo diferente. John Tanner, con sus manos de carpintero ahora curtidas por el sol, el trabajo del desierto, se convirtió en el arquitecto de esta nueva ciudad. Su habilidad para construir, combinada con la sabiduría apache sobre la adaptación al entorno, dio lugar a estructuras innovadoras en casas de adobe,
que se mantenían frescas en el calor del verano, sistemas de irrigación que maximizaban cada gota de agua y un molino que no solo procesaba el grano, sino que también generaba energía para las primeras luces eléctricas del asentamiento. Su liderazgo era tranquilo pero firme, siempre buscando el consenso y el bienestar de todos. Newbie di Plata, su esposa y compañera, era el alma de El Último Horizonte. Su conocimiento profundo del desierto, sus tradiciones ancestrales y su conexión con la tierra eran el corazón de la comunidad. Estableció una escuela donde los niños, tanto apaches como colonos, aprendían juntos, no solo lectura y escritura, sino también las lenguas de ambos pueblos, sus historias, sus cantos y sus danzas. Su sabiduría en la medicina natural y su compasión la convirtieron en la curandera de la ciudad, atendiendo a todos por igual, sin importar su origen. Su presencia era un recordatorio constante de la importancia de la armonía con la naturaleza y el respeto por todas las formas de vida. Los hijos de John y Nube de Plata crecieron en este crisol de culturas, convirtiéndose en el vivo ejemplo de la promesa del último horizonte. Mary, la mayor, siguió los pasos de Nube de Plata, convirtiéndose en una hábil rastreadora y una defensora apasionada de los derechos de los nativos americanos. Su elocuencia, forjada en la biblioteca de su madre adoptiva, la llevó a hablar en consejos tribales y reuniones con el gobierno, abogando por la justicia y la coexistencia en Thomas. El silencioso se convirtió en un artista de renombre. Sus dibujos, que combinaban la iconografía apache con las técnicas occidentales, narraban la historia de El Último Horizonte, sus luchas y sus triunfos, sus esperanzas y sus sueños. Sus obras eran un puente visual entre dos mundos, exhibiéndose en galerías de ciudades lejanas y atrayendo a coleccionistas de todo el país. En las gemelas Sarah y Emily, con su energía inagotable, se convirtieron en las maestras de la nueva generación, inculcando en los niños el amor por el aprendizaje y el respeto por la diversidad. Y el pequeño Billy, el más joven, creció para ser un vaquero valiente y un hábil diplomático, capaz de mediar en disputas entre colonos y tribus, siempre buscando el camino de la paz y la comprensión. Sin embargo, a medida que el último horizonte prosperaba y su fama crecía, atraía la atención de un nuevo tipo de adversario en la codicia disfrazada de progreso. La nación, en su expansión hacia el oeste, comenzó a ver el desierto no como un ecosistema delicado, sino como una vasta extensión de recursos por explotar. Grandes corporaciones, respaldadas por políticos ambiciosos, comenzaron a trazar planes para construir una presa masiva en el río que alimentaba El Último Horizonte, con el objetivo de desviar el agua para proyectos agrícolas a gran escala y para abastecer a las ciudades en crecimiento. La empresa, detrás de este plan, era la Compañía de Desarrollo del Oeste, liderada por un magnate sin escrúpulos llamado Bartholomew Bard Crawford. Crawford era un hombre de negocios implacable, obsesionado con el control del agua, que veía El Último Horizonte como un obstáculo insignificante en su camino hacia la riqueza ilimitada. Sus abogados y sus ingenieros llegaron al valle, portando mapas y documentos que declaraban la intención del gobierno de expropiar las tierras necesarias para la presa, argumentando interés nacional y progreso ineludible. La noticia de la presa se extendió por El Último Horizonte como una tormenta de arena. La gente, que había luchado tanto por la justicia y la coexistencia, sintió una punzada de desesperación. La presa no solo inundaría tierras sagradas apaches y fértiles campos de colonos, sino que también destruiría el delicado equilibrio ecológico del valle, secando los ríos y los arroyos que daban vida al desierto. John y Nube de Plata, ya ancianos pero con la misma determinación en sus ojos, se reunieron con los líderes de la comunidad. Sabían que esta sería su última gran batalla, la más importante de todas. No podían luchar contra el gobierno directamente, ni podían oponerse al progreso sin ofrecer una alternativa viable. No podemos permitir que destruyan lo que hemos construido, dijo John, su voz grave. Esta no es solo nuestra tierra, isla, tierra de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es el legado de la coexistencia. Nube di Plata, con la sabiduría de sus años, añadió: en el río es la sangre de la tierra. Si lo cortan, el corazón del desierto dejará de latir. Debemos protegerlo, no solo por nosotros, sino por todas las criaturas. La estrategia de John y Nube de Plata fue la de la defensa del ecosistema. Sabían que la lucha sería larga y ardua, una batalla en los tribunales, en la prensa y en los corazones de la gente. Primero Mary, con su elocuencia y su conocimiento de la ley, se encargó de liderar la batalla legal. Viajó a la capital reuniéndose con abogados, científicos y ambientalistas que simpatizaban con su causa. Investigó los planes de la Compañía de Desarrollo del Oeste, buscando lagunas legales y violaciones de las regulaciones ambientales. Descubrió que los estudios de impacto ambiental de Crawford eran fraudulentos y que los beneficios de la presa eran exagerados, mientras que los costos para el medio ambiente y las comunidades eran minimizados. Segundo, Thomas,
Con su arte, se convirtió en el portavoz visual de la causa. Sus dibujos y pinturas, que representaban la belleza del valle y la devastación que causaría la presa, se exhibieron en galerías de todo el país, conmoviendo a la gente y generando una creciente oposición pública al proyecto. Sus obras eran un grito silencioso pero poderoso en defensa de la naturaleza. En tercero, Sarah y Emily, junto con Billy y los jóvenes del Último Horizonte, organizaron una campaña de concientización masiva. Viajaron por todo el oeste, hablando con comunidades, tribus y colonos, explicando el peligro de la presa y la importancia de proteger los recursos hídricos. Organizaron protestas pacíficas, marchas y reuniones comunitarias, unificando a las voces dispersas del desierto. En John y Nube de Plata, desde el Último Horizonte, supervisaron la campaña, ofreciendo su sabiduría y su apoyo. Periodistas de todo el país compartiendo la historia de su rancho y la importancia de un desarrollo que respetara la tierra y a sus habitantes, a la Compañía de Desarrollo del Oeste. Al principio intentó ignorar la oposición. Luego, intentaron desacreditar a Mary y a los líderes de El Último Horizonte. Tildan de los reaccionarios y de obstáculos al progreso. Bart Crawford envió a sus matones para intimidar a los activistas y a los periodistas. Pero la coalición de El Último Horizonte, unida y fortalecida por años de lucha, se mantuvo firme. La batalla culminó en una audiencia en el Congreso en Washington, D.C., donde Mary, con una elocuencia y una pasión que conmovieron a la nación, presentó el caso de El Último Horizonte. Mostró las pruebas de los estudios fraudulentos, las fotografías de la devastación potencial y los testimonios de las comunidades afectadas. Habló de la importancia de la coexistencia con la naturaleza, de la sabiduría ancestral de los pueblos nativos y del legado de sus padres. Bart Crawford, arrogante y confiado, presentó sus propios argumentos defendiendo la presa como esencial para el progreso de la nación. Sus abogados intentaron desestimar las pruebas de Mary, pero la verdad era innegable. El peso de la evidencia y la presión pública fueron abrumadores. El Congreso, influenciado por la elocuencia de Mary y por la creciente indignación nacional, se vio obligado a actuar. El proyecto de la presa fue suspendido indefinidamente y se ordenó una investigación exhaustiva sobre las prácticas de la Compañía de Desarrollo del Oeste. Bart Crawford fue declarado culpable de fraude y de violaciones ambientales, y su imperio se desmoronó. La victoria fue monumental. No fue solo la salvación de un valle, sino un punto de inflexión en la historia del oeste. Un reconocimiento de que el progreso no podía construirse a expensas de la naturaleza y de las comunidades. El Último Horizonte se había convertido en un símbolo nacional de la sostenibilidad y la justicia ambiental. Cuando John y Nube de Plata recibieron la noticia, se abrazaron en silencio en el porche de su casa. Las lágrimas rodaron por sus rostros, lágrimas de alivio y de una profunda satisfacción. Habían defendido su hogar hasta el final, y su legado estaba seguro en una noche. Muchos años después, John y Nube de Plata, ya muy ancianos, estaban sentados en el porche de su casa en El Último Horizonte, ahora una ciudad próspera y vibrante, un oasis de verdor en el desierto. Observaban a sus hijos, nietos y bisnietos, una mezcla de culturas y colores, jugar en el jardín, sus risas llenando el aire, un eco de la felicidad que habían sembrado. «Hemos construido algo hermoso, Nube de Plata», dijo John. Su voz apenas un susurro, sus manos entrelazadas con las de ella. Un verdadero hogar para todos. La victoria contra la Compañía de Desarrollo del Oeste y la caída de Bart Crawford no solo aseguraron la supervivencia del Valle del Último Horizonte, sino que también lo catapultaron a la vanguardia de un movimiento nacional por la sostenibilidad y los derechos ambientales. La Gran Conferencia del Oeste, ahora rebautizada como la Conferencia del Horizonte, se convirtió en un foro anual de alcance internacional, atrayendo a científicos, conservacionistas, líderes, indígenas y activistas de todo el mundo. La Universidad de El Último Horizonte, fundada por Nube de Plata y sus hijos, se especializó en ecología del desierto, ingeniería sostenible y estudios culturales, convirtiéndose en un faro de conocimiento y un modelo para la coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. John Tanner, aunque sus días de carpintero y constructor activo habían quedado atrás, continuó siendo el pilar moral de la ciudad. Su presencia en el porche de su casa, ahora una estructura imponente de adobe y madera, era un recordatorio constante de la humildad y la determinación que habían cimentado El Último Horizonte. Los jóvenes ingenieros y arquitectos de la universidad acudían a él en busca de consejo, valorando su pragmatismo y su profundo respeto por los materiales naturales. Sus manos, aunque nudosas por la edad, aún podían tallar la madera con una precisión asombrosa, creando pequeñas esculturas que representaban la flora y fauna del desierto, símbolos de la vida que habían protegido Nube de Plata, la matriarca,
Era la encarnación viva de la sabiduría del desierto. Sus ojos, aunque velados por los años, seguían brillando con la misma intensidad y compasión. Pasaba sus días en la universidad, compartiendo las historias ancestrales de su pueblo, enseñando sobre la interconexión de todas las cosas y guiando a los estudiantes en el estudio de las plantas medicinales y las técnicas de supervivencia en el desierto. Su voz suave y melódica era un bálsamo para el alma, y sus palabras, llenas de una profunda conexión con la tierra, inspiraban a todos a vivir en armonía con el entorno. Los hijos de John y Nube de Plata, ahora adultos y líderes por derecho propio, continuaron el legado de sus padres. Mary, con su elocuencia y su pasión, se convirtió en una destacada abogada ambiental, defendiendo los derechos de las comunidades y los ecosistemas en tribunales de todo el país. Su nombre era sinónimo de justicia, y su voz, una fuerza imparable contra la explotación. Ann Thomas, el artista, fundó una escuela de arte en el Último Horizonte, donde jóvenes talentos de todas las culturas aprendían a expresar la belleza del desierto y la riqueza de la coexistencia a través de sus obras. Sus murales adornaban los edificios de la ciudad, narrando la historia de sus padres y la evolución de su comunidad. Un testimonio visual de su legado. Ann, Sarah y Emily, las gemelas, dirigían la universidad, expandiendo su currículo y estableciendo programas de intercambio con instituciones de todo el mundo. Su visión era la de un oeste ilustrado, donde el conocimiento y la innovación se combinaran con la sabiduría ancestral para crear un futuro sostenible. Y Billy, el más joven, se convirtió en el alcalde del Último Horizonte, un líder carismático y diplomático que navegaba por las complejidades de la política regional, asegurando que los valores de su ciudad se mantuvieran firmes en un mundo en constante cambio. Sin embargo, a pesar de la prosperidad y la influencia, una nueva y sutil amenaza comenzó a perfilarse en el horizonte: el atractivo de la tecnología y la desconexión de la naturaleza. Con la llegada de nuevas invenciones como los automóviles y las primeras redes de comunicación a larga distancia, la gente de las ciudades comenzó a depender menos de la tierra y más de las máquinas. El desierto, que había sido su maestro y su proveedor, corría el riesgo de ser olvidado, reemplazado por la comodidad y la artificialidad de la vida moderna. La amenaza no era un enemigo con un rostro o un plan malvado, sino una tendencia cultural, una deriva gradual hacia la indiferencia. La gente, especialmente los jóvenes, pasaba más tiempo en los nuevos salones de cine y escuchando las radios, y menos tiempo explorando los cañones o aprendiendo de los ancianos. La conexión con la tierra, la esencia misma de El Último Horizonte, comenzaba a debilitarse. Ann, John y Nube de Plata, con la sabiduría que solo los años pueden otorgar, percibieron esta amenaza. Sabían que la tecnología era una herramienta poderosa, pero que, sin una conexión profunda con la naturaleza y con los valores humanos, podía conducir a la alienación y al olvido. Esta sería su última gran lección, su último gran legado. Convocaron a sus hijos y a los líderes de la ciudad. Hemos construido una ciudad próspera, dijo John, su voz suave pero firme. Hemos defendido la tierra y la justicia. Pero el verdadero desafío ahora es asegurar que las nuevas generaciones no olviden de dónde venimos, que no pierdan la conexión con la tierra que nos ha sostenido. Nube de Plata, con su mirada profunda, añadió: la tecnología es como un río. Puede traer vida o puede desbordarse y destruir. Debemos enseñar a nuestros hijos a usarla con sabiduría, a recordar que somos parte de la tierra, no somos dueños. La estrategia de John y Nube de Plata fue la de la reconexión con la tierra. No se opondrían a la tecnología, sino que la integrarían con la sabiduría ancestral y la educación ambiental. Primero, la Universidad del Último Horizonte lanzó nuevos programas educativos que combinaban la tecnología moderna con las prácticas tradicionales. Los estudiantes aprendían a usar nuevas herramientas para monitorear la salud del ecosistema, a desarrollar sistemas de energía renovable que respetaran el desierto y a utilizar las comunicaciones para difundir el mensaje de sostenibilidad. A segundo, se crearon jornadas de inmersión en el desierto obligatorias para todos los jóvenes del Último Horizonte. Durante estas jornadas, lideradas por Mary y los ancianos apaches, los jóvenes pasaban semanas en el desierto, aprendiendo técnicas de supervivencia, identificando plantas y animales, y escuchando las historias ancestrales de la tierra. Se les enseñaba a respetar el desierto, a entender su delicado equilibrio y a sentir la conexión profunda con la naturaleza. Tercero, Thomas, con su arte, creó una serie de instalaciones interactivas en toda la ciudad, utilizando la nueva tecnología para proyectar imágenes y sonidos del desierto en los edificios, recordando a la gente la belleza y la importancia de su entorno natural. Sus obras eran un puente entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la innovación. Ann, John y Nube de Plata, desde su porche, observaron cómo la ciudad se transformaba. Vieron a los jóvenes, al principio escépticos,
regresar de las jornadas en el desierto con una nueva apreciación por la naturaleza. Vieron cómo la tecnología se utilizaba para fortalecer la conexión con la tierra en lugar de debilitarla. La ciudad de El Último Horizonte se convirtió en un modelo de cómo la modernidad y la tradición podían coexistir, creando una sociedad próspera y arraigada en la reconexión con la tierra. Fue un éxito silencioso pero profundo. Las nuevas generaciones no solo abrazaron la tecnología, sino que lo hicieron con una conciencia ambiental y un respeto por la naturaleza que se había infundido en su educación. El Último Horizonte se mantuvo fiel a sus valores. Incluso, en la era de la modernidad, en una noche, muchos años después, John y Nube de Plata, ya muy ancianos, estaban sentados en el porche de su casa, sus manos entrelazadas, sus rostros surcados por las líneas de una vida bien vivida. Observaban a sus hijos, nietos y bisnietos, una mezcla vibrante de culturas y colores, jugar en el jardín, sus risas llenando el aire, un eco de la felicidad que habían sembrado. «Hemos llegado lejos, mi Nube de Plata», dijo John. Su voz apenas un susurro, pero llena de una profunda satisfacción. «Hemos visto el oeste cambiar, y hemos ayudado a guiarlo hacia un futuro mejor». Nube de Plata sonrió, sus ojos fijos en el horizonte, donde las estrellas brillaban con una intensidad asombrosa. «Sí, mi John Tanner. Y todo comenzó con el amor que nos unió, el amor que nos dio la fuerza para proteger la tierra y enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo». John apoyó su cabeza en el hombro de Nube de Plata, sus ojos cerrados. «Tú eres mi leyenda, Nube de Plata, la mujer que me enseñó que el horizonte nunca es el último, que siempre hay un nuevo comienzo. Y mi amor, para siempre». Nube de Plata lo abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su presencia. «Y tú eres mi roca, John Tanner, el hombre que me enseñó que el amor no conoce fronteras, y mi amor, para siempre». Su historia, una balada de amor, justicia, respeto cultural, sostenibilidad y la eterna conexión con la tierra, se cantaría por generaciones en El Último Horizonte. Sería un testimonio eterno de que incluso en la tierra más árida y en los tiempos más oscuros, el amor, la justicia y la unidad, combinados con la sabiduría y el respeto por la naturaleza, siempre encontrarían su camino forjando un futuro más brillante para todos. El legado de John Tanner y Nube de Plata, el viudo y la mujer apache que se unieron para salvar a una familia y construir una nación, perduraría por siempre, grabado en el corazón del desierto y en el alma de su gente. La reconexión con la tierra fue el último gran triunfo de John y Nube de Plata, un legado que se manifestó en la vibrante y próspera ciudad de El Último Horizonte. A medida que las décadas avanzaban, la ciudad se convirtió en un faro de innovación sostenible, un lugar donde la tecnología y la sabiduría ancestral coexistían en perfecta armonía. La Universidad de El Último Horizonte no solo era un centro de excelencia académica, sino también un laboratorio viviente para soluciones ecológicas, desarrollando nuevas formas de agricultura en el desierto, sistemas de energía solar y técnicas de construcción que respetaban el entorno. En John Tanner, el carpintero convertido en patriarca, falleció en paz en su lecho, rodeado por el amor de su familia y el respeto de la comunidad que había ayudado a forjar. Su partida fue un momento de profunda tristeza, pero también de celebración. Su vida fue un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de encontrar un nuevo propósito y de construir un hogar a partir de las cenizas de la tragedia. Su tumba, junto a la de Nube de Plata, bajo el mismo mezquite que había presenciado su unión, se convirtió en un santuario, un lugar donde las generaciones futuras venían a recordar la humildad, la fuerza y la visión del hombre que había creído en la coexistencia. Nube de Plata, la matriarca y guardiana de la sabiduría, continuó siendo el alma de El Último Horizonte hasta sus últimos días. Sus ojos, aunque ahora casi ciegos por la edad, seguían viendo con la claridad del espíritu, y su voz, aunque un susurro, resonaba con la autoridad de una vida vivida en profunda conexión con la tierra. Pasaba sus días en el archivo de Último Horizonte, el gran proyecto que había iniciado con John, compartiendo sus recuerdos y asegurándose de que cada historia, cada lección, cada triunfo y cada desafío quedaran registrados para la posteridad. Su presencia era un recordatorio constante de la importancia de la memoria, de la gratitud por la tierra y del respeto por todas las culturas en los hijos de John y Nube de Plata. Ahora los ancianos líderes de El Último Horizonte asumieron plenamente el manto de sus padres. Mary, la abogada ambiental, se convirtió en una figura nacional. Su voz, una fuerza imparable en la lucha por los derechos de la tierra y las comunidades indígenas, estableció fundaciones y organizaciones que trabajaban para replicar el modelo del Último Horizonte en otras regiones, asegurando que el espíritu de sostenibilidad y justicia se extendiera por todo el país. Thomas, el artista, continuó creando obras que celebraban la belleza del desierto y la coexistencia. Sus murales, ahora monumentales,
adornaban los edificios públicos de la ciudad, y sus esculturas, hechas con materiales reciclados y naturales, se erigían en los parques, recordatorios silenciosos de la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Su arte se convirtió en un lenguaje universal, uniendo a personas de diferentes orígenes en la apreciación de la belleza y la importancia de la tierra. Ansara y Emily, las gemelas, dirigían la Universidad de El Último Horizonte con una visión innovativa. Expandieron los programas de estudio para incluir la ética de la inteligencia artificial y la tecnología responsable, asegurando que las nuevas invenciones se utilizaran para el bien común y en armonía con el medio ambiente. Establecieron redes de colaboración con universidades de todo el mundo, compartiendo el conocimiento y la experiencia de El Último Horizonte en sostenibilidad y coexistencia. Y Billy, el alcalde, se convirtió en un estadista respetado, un puente entre las diferentes culturas y facciones políticas. Su liderazgo diplomático y su compromiso con los valores de El Último Horizonte lo llevaron a ser un consejero de presidentes y gobernadores, influyendo en la política nacional para promover la justicia social y el desarrollo sostenible. La ciudad de El Último Horizonte se convirtió en un faro de civilización en el corazón del desierto, un lugar donde la gente vivía en abundancia, sin explotar la tierra, donde la tecnología servía a la humanidad y a la naturaleza, y donde las diferencias culturales eran celebradas como una fuente de fortaleza. No era una utopía perfecta, pues los desafíos siempre surgían, pero era un lugar donde los principios de amor, justicia y respeto guiaban cada decisión. El último gran desafío para El Último Horizonte no fue una amenaza externa, ni una tendencia cultural, sino la propia continuidad del legado. A medida que los fundadores y sus hijos envejecían, la pregunta de quién llevaría la antorcha se hizo más apremiante. ¿Podrían las nuevas generaciones nacidas en la comodidad y la prosperidad comprender la profundidad de las luchas y los sacrificios que habían cimentado su hogar? Fue entonces cuando los bisnietos de John y Nube de Plata, una nueva generación de líderes, se alzaron. Habían crecido escuchando las historias de sus antepasados, habían aprendido en la Universidad de El Último Horizonte, y habían experimentado las jornadas de inmersión en el desierto. Llevaban en su sangre la sabiduría de dos culturas, y en sus corazones el espíritu de sus bisabuelos, liderados por una joven brillante llamada Luna Creciente, bisnieta de Nube de Plata y John. Esta nueva generación se comprometió a continuar el legado. Organizaron un Consejo del Futuro, un foro donde los jóvenes podían expresar sus ideas, sus preocupaciones y sus visiones para El Último Horizonte. Se aseguraron de que la historia no fuera solo un relato, sino una guía viva para el futuro. En una noche, en el centenario de la fundación de El Último Horizonte, la ciudad entera se reunió bajo el vasto cielo estrellado. Luna Creciente, con la voz clara y resonante, se dirigió a la multitud. Hoy, dijo, celebramos no solo un siglo de existencia, sino un siglo de principios. Recordamos a John Tanner y a Nube de Plata, el viudo y la mujer apache que, en medio de la oscuridad, encontraron la luz el uno en el otro. Su amor, su valentía y su visión nos enseñaron que el verdadero progreso no se mide en riqueza o poder, sino en la justicia, la compasión y la armonía con la tierra. Mientras Luna Creciente hablaba, una lluvia suave comenzó a caer sobre el desierto, un milagro en esa tierra árida, un signo de bendición. La gente levantó sus rostros hacia el cielo sintiendo la caricia del agua, un recordatorio de la vida que había sido protegida y nutrida. La historia de El Último Horizonte se convirtió en una leyenda eterna, una balada que se cantaría por generaciones, no solo en el oeste, sino en todo el mundo. Sería un testimonio inquebrantable de que, incluso en la tierra más árida y en los tiempos más oscuros, el amor, la justicia y la unidad, combinados con la sabiduría ancestral y el respeto por la naturaleza, siempre encontrarían su camino, forjando un futuro más brillante para todos. El legado de John Tanner y Nube de Plata, el viudo y la mujer apache que se unieron para salvar a una familia y construir una nación, perduraría por siempre, grabado en el corazón del desierto y en el alma de la humanidad. La reconexión con la tierra no fue solo un programa educativo, fue una filosofía de vida que permeó cada aspecto de El Último Horizonte. La ciudad, ahora un oasis de verdor y prosperidad en el corazón del desierto, se había convertido en un modelo global de sostenibilidad. Sus edificios, construidos con materiales locales y técnicas ancestrales combinadas con energía solar de vanguardia, eran ejemplos de arquitectura ecológica. Sus granjas, que utilizaban métodos de agricultura regenerativa y sistemas de irrigación de alta eficiencia, producían alimentos abundantes sin agotar los recursos del suelo. La Universidad de El Último Horizonte atraía a mentes brillantes de todo el mundo, ansiosas por aprender de este singular experimento de coexistencia entre la humanidad. La tecnología y la naturaleza. Nube de Plata, la matriarca, había trascendido de este mundo en paz
sus últimos días vividos en la plenitud de su legado. Su voz, que una vez fue un susurro de sabiduría, ahora resonaba en los pasillos de la universidad, en las historias contadas por los ancianos y en el espíritu de cada habitante de El Último Horizonte. Su tumba, junto a la de John bajo el centenario Mesquite, se había convertido en un lugar sagrado, un punto de encuentro para aquellos que buscaban inspiración y conexión con la tierra. La ceremonia de su partida fue un evento de profunda reverencia, una celebración de una vida dedicada a la armonía y la justicia, a los hijos de John y Nube de Plata. Ahora los venerables ancianos de la ciudad continuaron guiando El Último Horizonte con la sabiduría y la visión heredadas de sus padres. Mary, la abogada ambiental, se dedicó a la diplomacia internacional, mediando en conflictos sobre recursos naturales y abogando por la protección de los ecosistemas globales. Su influencia se sentía en las Naciones Unidas y en los tratados internacionales, asegurando que los principios de El Último Horizonte se extendieran más allá de las fronteras del oeste en Thomas. El artista se convirtió en un embajador cultural, utilizando sus obras para tender puentes entre diferentes civilizaciones. Sus exposiciones itinerantes, que mostraban la belleza del desierto y la riqueza de la coexistencia, viajaron por todo el mundo, inspirando a millones a reconsiderar su relación con la naturaleza y con otras culturas. Su arte era un lenguaje universal de paz y armonía en Sarah y Emily. Las gemelas transformaron la universidad en un centro de investigación interdisciplinario, donde científicos, filósofos y artistas colaboraban para abordar los desafíos más apremiantes de la humanidad en el cambio climático, la escasez de recursos y la desigualdad social. Su visión era la de una era del horizonte, un futuro donde la inteligencia y la compasión se unieran para crear un mundo más justo y sostenible para todos. Y Belly, el alcalde, se convirtió en un líder visionario, un pionero en la implementación de políticas urbanas sostenibles. Bajo su liderazgo, El Último Horizonte se convirtió en una ciudad autosuficiente en energía y agua, con sistemas de transporte público ecológicos y una economía circular que minimizaba los residuos y maximizaba la eficiencia. Susie era un modelo a seguir para las metrópolis del futuro. Sin embargo, a medida que El Último Horizonte alcanzaba su apogeo, surgió una nueva y formidable amenaza, no de forajidos o corporaciones, sino de una ideología. En un mundo cada vez más interconectado, el éxito del Último Horizonte generó envidia y resentimiento en ciertos círculos. Un movimiento global liderado por extremistas que abogaban por la supremacía racial y la explotación ilimitada de los recursos comenzó a ganar fuerza. Veían a El Último Horizonte como una anomalía peligrosa, un símbolo de debilidad y mezcla cultural que debía ser erradicado. La amenaza no se manifestaba con armas o leyes, sino con una campaña de desinformación masiva, utilizando las redes de comunicación globales para difundir mentiras y odio. Los medios de comunicación controlados por este movimiento tildaban a El Último Horizonte de utopía fallida, y a sus líderes de traidores a su raza. Intentaron aislar a la ciudad, cortando sus lazos comerciales y diplomáticos, y sembrando la discordia entre sus aliados. A Luna Creciente, la bisnieta de John y Nube de Plata, ahora la joven líder del Consejo del Futuro, percibió la gravedad de esta amenaza. Sabía que esta no era una batalla por la tierra o el agua, sino por el alma misma de la humanidad. Era una lucha contra el odio y la ignorancia. Convocó a los líderes del Último Horizonte y a sus aliados globales. Hemos construido un faro de esperanza, dijo Luna Creciente, su voz clara y resonante. Pero la oscuridad busca apagar nuestra luz. No podemos permitir que el odio y la desinformación destruyan lo que nuestros antepasados construyeron con tanto amor y sacrificio. La estrategia de Luna Creciente fue la de la defensa de la verdad global. Utilizarían las mismas redes de comunicación que los extremistas para difundir un mensaje de unidad, respeto y coexistencia. Primero, la Universidad de El Último Horizonte lanzó una campaña global de educación sobre la historia de la ciudad, sus valores y sus logros. Crearon documentales, podcasts y plataformas interactivas que contaban la verdadera historia de la coexistencia y la sostenibilidad, refutando las mentiras con hechos y testimonios. Segundo, Mary, Thomas, Sarah, Emily y Billy, los hijos de los fundadores, utilizaron su influencia y sus redes globales para organizar una cumbre por la paz y la coexistencia en El Último Horizonte. Invitaron a líderes mundiales, pensadores, artistas y activistas de todas las culturas y religiones a unirse en un diálogo global sobre el futuro de la humanidad. La cumbre fue un evento sin precedentes. En El Último Horizonte, bajo el vasto cielo del desierto, líderes de todo el mundo se reunieron para compartir sus experiencias, sus desafíos y sus visiones. Luna Creciente, con la sabiduría de sus bisabuelos y la pasión de su juventud, presidió las sesiones inspirando a todos con su visión de un mundo unido por el respeto y la comprensión.
la cumbre por la paz y la coexistencia. Se convirtió en un punto de inflexión global. La verdad de El Último Horizonte y su mensaje de unidad resonaron en todo el mundo, contrarrestando la campaña de odio de los extremistas. Los líderes mundiales se comprometieron a promover la educación intercultural, la sostenibilidad y la justicia social en sus propias naciones. La victoria no fue la erradicación del odio, pues el odio siempre encontraría un rincón donde esconderse, pero fue la victoria de la verdad sobre la mentira, de la unidad sobre la división. El Último Horizonte se había convertido en un símbolo global de la esperanza, un testimonio de que la coexistencia y la armonía eran posibles en una noche. En el bicentenario de la fundación de El Último Horizonte, la ciudad entera se reunió bajo el vasto cielo estrellado. Luna creciente, ahora una anciana venerable, con el cabello blanco y los ojos llenos de una profunda sabiduría, se dirigió a la multitud. Hoy, dijo, su voz clara y resonante, celebramos no solo 2 siglos de existencia, sino 2 siglos de un sueño. Recordamos a John Tanner y a Nube de Plata, el viudo y la mujer apache que, en medio de la oscuridad, encontraron la luz el uno en el otro. Su amor, su valentía y su visión nos enseñaron que el verdadero progreso no se mide en riqueza o poder, sino en la justicia, la compasión y la armonía con la tierra y con todos los seres humanos. Mientras Luna Creciente hablaba, las estrellas brillaban con una intensidad inusual, y una suave brisa trajo consigo el aroma de las flores del desierto. La gente levantó sus rostros hacia el cielo, sintiendo la conexión con el pasado, el presente y el futuro. La historia de El Último Horizonte se convirtió en una leyenda que trascendió el tiempo y el espacio. Una balada que se cantaría por siempre, no solo en el oeste, sino en todos los rincones del mundo. Sería un testimonio inquebrantable de que, incluso en la tierra más árida y en los tiempos más oscuros, el amor, la justicia y la unidad, combinados con la sabiduría ancestral y el respeto por la naturaleza, siempre encontrarían su camino, forjando un futuro más brillante para todos. El legado de John Tanner y Nube de Plata, el viudo y la mujer apache que se unieron para salvar a una familia y construir una nación, perduraría por siempre grabado en el corazón del desierto y en el alma de la humanidad, un faro eterno de esperanza. La cumbre por la paz y la coexistencia en El Último Horizonte no fue simplemente un evento, fue la chispa que encendió un movimiento global. La visión de Luna Creciente, inspirada por el legado de sus bisabuelos, resonó en los corazones de millones, trascendiendo fronteras y derribando barreras ideológicas. La ciudad, ahora un epicentro de la diplomacia y la innovación, se convirtió en un modelo para la era del horizonte, un futuro donde la interconexión global se utilizaba para fomentar la comprensión, la sostenibilidad y la justicia. El archivo del Último Horizonte, bajo la dirección de la bisnieta de Thomas, una historiadora y cineasta llamada Estrella Brillante, se transformó en un centro multimedia global. Documentales, simulaciones de realidad virtual y exposiciones interactivas contaban la historia de John y Nube de Plata, de sus luchas y sus triunfos, de la construcción del Último Horizonte como un faro de esperanza. Estas narrativas, traducidas a innumerables idiomas, se difundieron por todo el planeta, educando a las nuevas generaciones sobre la importancia de la coexistencia y la resiliencia. Los hijos de John y Nube de Plata, aunque ya muy ancianos, fueron testigos de la expansión de su legado. Mary, la abogada ambiental, fue honrada con el Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo en la mediación de conflictos por recursos y la protección de los ecosistemas. Thomas, el artista, vio sus obras exhibidas en los museos más prestigiosos del mundo, su arte un testimonio de la belleza de la diversidad cultural. Sarah y Emily, las gemelas, recibieron el Premio Global de Innovación por su liderazgo en la universidad, que continuaba desarrollando soluciones pioneras para los desafíos más apremiantes de la humanidad. Y Billy, el alcalde, fue reconocido como un estadista global, su diplomacia y su visión, un ejemplo para los líderes de todas las naciones. Sin embargo, a pesar de la creciente armonía global, el último gran desafío para la humanidad no vino de la política o la ideología, sino de la propia naturaleza. El cambio climático, una amenaza que John y Nube de Plata habían percibido en sus últimos años, se intensificó con una ferocidad sin precedentes. Sequías prolongadas asolaron vastas regiones, las tormentas se volvieron más violentas y el nivel del mar comenzó a subir amenazando las ciudades costeras. La humanidad se enfrentaba a su prueba más grande, la supervivencia misma de la civilización. El Último Horizonte, con su enfoque en la sostenibilidad y la adaptación al desierto, se encontró en una posición única para liderar la respuesta. La ciudad, construida para resistir las inclemencias del clima árido, se convirtió en un refugio y un laboratorio para soluciones climáticas a Luna Creciente. Ahora una líder global reconocida, percibió la magnitud de este desafío. Sabía
que esta no era una batalla que pudiera ganarse con armas o leyes, sino con la ciencia, la cooperación global y una profunda conexión con la Tierra. Han convocó una cumbre de adaptación climática en el último horizonte. Invitó a los científicos más brillantes, a los ingenieros más innovadores y a los líderes más visionarios de todo el mundo. El objetivo era claro: en desarrollar soluciones globales para el cambio climático, compartiendo conocimientos y recursos, sin fronteras ni divisiones. La cumbre fue un crisol de ideas y talentos. En los laboratorios de la Universidad de El Último Horizonte, científicos de diferentes naciones colaboraron en el desarrollo de nuevas tecnologías de desalinización, sistemas de energía renovable a gran escala y métodos de agricultura que podían prosperar en entornos extremos. Los ingenieros de la ciudad compartieron sus conocimientos sobre construcción resiliente y gestión del agua. Los líderes indígenas compartieron su sabiduría ancestral sobre la adaptación a los cambios ambientales en Luna Creciente. Con la sabiduría de sus bisabuelos y la audacia de su juventud, presidió las sesiones, fomentando la colaboración y la innovación. Su visión era la de una humanidad unida, una civilización que enfrentaba los desafíos globales con una mente colectiva y un corazón compasivo. La cumbre de adaptación climática se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. Las soluciones desarrolladas en el último horizonte se implementaron en todo el mundo, salvando vidas, restaurando ecosistemas y dando esperanza a millones. La humanidad, unida por una amenaza común, encontró la fuerza para adaptarse y prosperar. A la victoria no fue la erradicación del cambio climático, pues la naturaleza siempre tendría sus ciclos, pero fue la victoria de la resiliencia humana, de la cooperación global y de la profunda conexión con la Tierra. El último horizonte se había convertido en el faro de la humanidad, un testimonio de que, incluso ante la adversidad más grande, el espíritu humano podía encontrar el camino. En una noche, en el tricentenario de la fundación de El Último Horizonte, la ciudad entera se reunió bajo el vasto cielo estrellado. Luna Creciente, ahora una anciana venerable, con el cabello blanco como la nieve y los ojos llenos de una profunda sabiduría y paz, se dirigió a la multitud. Hoy, dijo, su voz clara y resonante, celebramos no solo 3 siglos de existencia, sino 3 siglos de un sueño que se hizo realidad. Recordamos a John Tanner y a Nube de Plata, el viudo y la mujer apache que, en medio de la oscuridad, encontraron la luz el uno en el otro. Su amor, su valentía y su visión nos enseñaron que el verdadero progreso no se mide en riqueza o poder, sino en la justicia, la compasión y la armonía con la tierra y con todos los seres humanos. Mientras Luna Creciente hablaba, una lluvia de estrellas fugaces cruzó el cielo, un espectáculo celestial que conmovió a todos. La gente levantó sus rostros, sintiendo la conexión con el universo, con el pasado, el presente y el futuro. La historia de El Último Horizonte se convirtió en una leyenda que trascendió el tiempo y el espacio, una balada que se cantaría por siempre, no solo en la Tierra, sino en las colonias espaciales que la humanidad había comenzado a establecer. Sería un testimonio inquebrantable de que incluso en la tierra más árida y en los tiempos más oscuros, el amor, la justicia y la unidad, combinados con la sabiduría ancestral y el respeto por la naturaleza, siempre encontrarían su camino, forjando un futuro más brillante para todos. El legado de John Tanner y Nube de Plata, el viudo y la mujer apache que se unieron para salvar a una familia y construir una nación, perduraría por siempre grabado en el corazón del desierto, en el alma de la humanidad y en las estrellas. La cumbre por la paz y la coexistencia en el último horizonte no fue simplemente un evento, fue la chispa que encendió un movimiento global. La visión de Luna Creciente, inspirada por el legado de sus bisabuelos, resonó en los corazones de millones, trascendiendo fronteras y derribando barreras ideológicas. La ciudad, ahora un epicentro de la diplomacia y la innovación, se convirtió en un modelo para la era del horizonte, un futuro donde la interconexión global se utilizaba para fomentar la comprensión, la sostenibilidad y la justicia. El archivo del último horizonte, bajo la dirección de la bisnieta de Thomas, una historiadora y cineasta llamada Estrella Brillante, se transformó en un centro multimedia global. Documentales, simulaciones de realidad virtual y exposiciones interactivas contaban la historia de John y Nube de Plata, de sus luchas y sus triunfos, de la construcción de El Último Horizonte como un faro de esperanza. Estas narrativas, traducidas a innumerables idiomas, se difundieron por todo el planeta, educando a las nuevas generaciones sobre la importancia de la coexistencia y la resiliencia. Los hijos de John y Nube de Plata, aunque ya muy ancianos, fueron testigos de la expansión de su legado. Mary, la abogada ambiental, fue honrada con el Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo en la mediación de conflictos por recursos y la protección de los ecosistemas. Thomas, el artista, vio sus obras exhibidas en los museos más prestigiosos del mundo
su arte un testimonio de la belleza de la diversidad cultural. Sarah y Emily, las gemelas, recibieron el Premio Global de Innovación por su liderazgo en la universidad, que continuaba desarrollando soluciones pioneras para los desafíos más apremiantes de la humanidad. Y Billy, el alcalde, fue reconocido como un estadista global, su diplomacia y su visión, un ejemplo para los líderes de todas las naciones. Sin embargo, a pesar de la creciente armonía global, el último gran desafío para la humanidad no vino de la política o la ideología, sino de la propia naturaleza. El cambio climático, una amenaza que John y Nube de Plata habían percibido en sus últimos años, se intensificó con una ferocidad sin precedentes. Sequías prolongadas asolaron vastas regiones, las tormentas se volvieron más violentas y el nivel del mar comenzó a subir, amenazando las ciudades costeras. La humanidad se enfrentaba a su prueba más grande en la supervivencia misma de la civilización. El último horizonte, con su enfoque en la sostenibilidad y la adaptación al desierto, se encontró en una posición única para liderar la respuesta. La ciudad, construida para resistir las inclemencias del clima árido, se convirtió en un refugio y un laboratorio para soluciones climáticas en luna creciente. Ahora, una líder global reconocida, percibió la magnitud de este desafío. Sabía que esta no era una batalla que pudiera ganarse con armas o leyes, sino con la ciencia, la cooperación global y una profunda conexión con la Tierra. Convocó una cumbre de adaptación climática en el último horizonte. Invitó a los científicos más brillantes, a los ingenieros más innovadores y a los líderes más visionarios de todo el mundo. El objetivo era, claro, desarrollar soluciones globales para el cambio climático, compartiendo conocimientos y recursos sin fronteras ni divisiones. La cumbre fue un crisol de ideas y talentos. En los laboratorios de la Universidad del Último Horizonte, científicos de diferentes naciones colaboraron en el desarrollo de nuevas tecnologías de desalinización, sistemas de energía renovable a gran escala y métodos de agricultura que podían prosperar en entornos extremos. Los ingenieros de la ciudad compartieron sus conocimientos sobre construcción resiliente y gestión del agua. Los líderes indígenas compartieron su sabiduría ancestral sobre la adaptación a los cambios ambientales en luna creciente. Con la sabiduría de sus bisabuelos y la audacia de su juventud, presidió las sesiones, fomentando la colaboración y la innovación. Su visión era la de una humanidad unida, una civilización que enfrentaba los desafíos globales con una mente colectiva y un corazón compasivo. La cumbre de adaptación climática se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. Las soluciones desarrolladas en el último horizonte se implementaron en todo el mundo, salvando vidas, restaurando ecosistemas y dando esperanza a millones. La humanidad, unida por una amenaza común, encontró la fuerza para adaptarse y prosperar. La victoria no fue la erradicación del cambio climático, pues la naturaleza siempre tendría sus ciclos, pero fue la victoria de la resiliencia humana, de la cooperación global y de la profunda conexión con la Tierra. El último horizonte se había convertido en el faro de la humanidad, un testimonio de que incluso ante la adversidad más grande, el espíritu humano podía encontrar el camino. Una noche, en el tricentenario de la fundación del último horizonte, la ciudad entera se reunió bajo el vasto cielo estrellado. Luna creciente, ahora una anciana venerable, con el cabello blanco como la nieve y los ojos llenos de una profunda sabiduría y paz, se dirigió a la multitud. Hoy, dijo, su voz clara y resonante, celebramos no solo 3 siglos de existencia, sino 3 siglos de un sueño que se hizo realidad. Recordamos a John Tanner y a Nube de Plata, el viudo y la mujer apache que, en medio de la oscuridad, encontraron la luz el uno en el otro. Su amor, su valentía y su visión nos enseñaron que el verdadero progreso no se mide en riqueza o poder, sino en la justicia, la compasión y la armonía con la tierra y con todos los seres humanos. Mientras Luna Creciente hablaba, una lluvia de estrellas fugaces cruzó el cielo, un espectáculo celestial que conmovió a todos. La gente levantó sus rostros, sintiendo la conexión con el universo, con el pasado, el presente y el futuro. La historia de El Último Horizonte se convirtió en una leyenda que trascendió el tiempo y el espacio, una balada que se cantaría por siempre, no solo en la Tierra, sino en las colonias espaciales que la humanidad había comenzado a establecer. Sería un testimonio inquebrantable de que, incluso en la Tierra más árida y en los tiempos más oscuros, el amor, la justicia y la unidad, combinados con la sabiduría ancestral y el respeto por la naturaleza, siempre encontrarían su camino, forjando un futuro más brillante para todos. El legado de John Tanner y Nube de Plata, el viudo y la mujer apache que se unieron para salvar a una familia y construir una nación, perduraría por siempre, grabado en el corazón del desierto, en el alma de la humanidad y en las estrellas.
La Cumbre por la Paz y la Coexistencia en el Último Horizonte no fue simplemente un evento, fue la chispa que encendió un movimiento global. La visión de luna creciente, inspirada por el legado de sus bisabuelos, resonó en los corazones de millones, trascendiendo fronteras y derribando barreras ideológicas. La ciudad, ahora un epicentro de la diplomacia y la innovación, se convirtió en un modelo para la era del horizonte, un futuro donde la interconexión global se utilizaba para fomentar la comprensión, la sostenibilidad y la justicia. El archivo del Último Horizonte, bajo la dirección de la bisnieta de Thomas, una historiadora y cineasta llamada Estrella Brillante, se transformó en un centro multimedia global. Documentales, simulaciones de realidad virtual y exposiciones interactivas contaban la historia de John y Nube de Plata, de sus luchas y sus triunfos, de la construcción de El Último Horizonte como un faro de esperanza. Estas narrativas, traducidas a innumerables idiomas, se difundieron por todo el planeta, educando a las nuevas generaciones sobre la importancia de la coexistencia y la resiliencia. Los hijos de John y Nube de Plata, aunque ya muy ancianos, fueron testigos de la expansión de su legado. Mary, la abogada ambiental, fue honrada con el Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo en la mediación de conflictos por recursos y la protección de los ecosistemas. Thomas, el artista, vio sus obras exhibidas en los museos más prestigiosos del mundo, su arte un testimonio de la belleza de la diversidad cultural. Sarah y Emily, las gemelas, recibieron el Premio Global de Innovación por su liderazgo en la universidad, que continuaba desarrollando soluciones pioneras para los desafíos más apremiantes de la humanidad. Y Billy, el alcalde, fue reconocido como un estadista global, su diplomacia y su visión, un ejemplo para los líderes de todas las naciones. Sin embargo, a pesar de la creciente armonía global, el último gran desafío para la humanidad no vino de la política o la ideología, sino de la propia naturaleza. El cambio climático, una amenaza que John y Nube de Plata habían percibido en sus últimos años, se intensificó con una ferocidad sin precedentes. Sequías prolongadas asolaron vastas regiones, las tormentas se volvieron más violentas y el nivel del mar comenzó a subir, amenazando las ciudades costeras. La humanidad se enfrentaba a su prueba más grande en la supervivencia misma de la civilización. El Último Horizonte, con su enfoque en la sostenibilidad y la adaptación al desierto, se encontró en una posición única para liderar la respuesta. La ciudad, construida para resistir las inclemencias del clima árido, se convirtió en un refugio y un laboratorio para soluciones climáticas en luna creciente. Ahora, una líder global reconocida, percibió la magnitud de este desafío. Sabía que esta no era una batalla que pudiera ganarse con armas o leyes, sino con la ciencia, la cooperación global y una profunda conexión con la Tierra. Convocó una cumbre de adaptación climática en el Último Horizonte, invitó a los científicos más brillantes, a los ingenieros más innovadores y a los líderes más visionarios de todo el mundo. El cuarto centenario del Último Horizonte no fue solo una celebración de su existencia, sino una reafirmación de su papel como el corazón palpitante de una civilización interplanetaria. La ciudad, ahora una metrópolis vibrante y un centro de investigación y diplomacia cósmica, se había convertido en un modelo para la expansión de la humanidad más allá de la Tierra. Las colonias en Marte, la Luna y los cinturones de asteroides prosperaban, aplicando los principios de sostenibilidad y coexistencia que John Tanner y Nube de Plata habían establecido siglos atrás. El archivo del Último Horizonte, bajo la dirección de la bisnieta de Estrella Brillante, una archivista y exploradora de datos cósmicos llamada Eco del Cosmos, se había expandido para incluir vastas bibliotecas de información intergaláctica, catalogando las historias de innumerables culturas y civilizaciones de luna creciente. La venerable matriarca de El Último Horizonte había ascendido al Gran Espíritu, su legado inmortalizado en cada estrella que brillaba sobre el desierto y en cada nueva colonia que se establecía en el cosmos. Su sabiduría y su visión continuaron guiando a las generaciones futuras, sus palabras resonando en los consejos de la Federación Galáctica y en los diálogos interplanetarios. Los descendientes de John y Nube de Plata, ahora los ancianos de una vasta y diversa familia cósmica, continuaron llevando la antorcha de El Último Horizonte. La tataranieta de Mary, una brillante xenobióloga llamada Raíz Estelar, lideró la investigación sobre la vida en otros planetas, asegurando que la exploración se realizara con el máximo respeto por los ecosistemas alienígenas y sus formas. Debido a sus descubrimientos revolucionaron la comprensión de la biología cósmica, revelando la intrincada red de vida que unía el universo. En el tataranieto de Thomas, un artista y constructor de mundos llamado Escultor de Estrellas, diseñó y creó hábitats en nuevos planetas,
fusionando la estética del Último Horizonte con la geología alienígena. Sus creaciones, que parecían brotar orgánicamente del paisaje, eran obras de arte vivientes, recordatorios de que la humanidad podía habitar el cosmos sin desfigurarlo. A las tataranietas de Sarah y Emily, las gemelas Vía Láctea y Nebulosa, dirigían la Universidad Cósmica del Horizonte, un faro de conocimiento que atraía a estudiantes de todas las especies inteligentes del universo. Expandieron el currículo para incluir la filosofía interdimensional, la ética de la inteligencia artificial avanzada y la diplomacia entre especies. Su visión era la de una conciencia cósmica unificada, una red de mentes que colaboraban para resolver los misterios del universo y fomentar la paz entre todas las formas de vida. Y el tataranieto de Belly, un líder carismático llamado Guardián de la Armonía, se convirtió en el primer presidente de la Federación Galáctica. Su liderazgo, basado en los principios de coexistencia, justicia y respeto cultural, unió a innumerables especies en una alianza pacífica, resolviendo conflictos a través del diálogo y la comprensión mutua. Sin embargo, a medida que la civilización cósmica de la humanidad alcanzaba su apogeo, surgió una amenaza que trascendía cualquier concepto conocido, una anomalía cósmica. No era una civilización alienígena hostil ni un desastre natural, sino una distorsión en el tejido mismo del espacio-tiempo, una grieta del vacío que aparecía aleatoriamente en diferentes sectores de la galaxia, absorbiendo planetas enteros, estrellas y naves espaciales sin dejar rastro. La ciencia no podía explicarla, y ninguna tecnología conocida podía detenerla. La existencia de la Federación Galáctica y de toda la vida en el universo estaba en juego. La amenaza de la grieta del vacío sumió a la Federación Galáctica en un pánico sin precedentes. Los científicos más brillantes del universo, incluyendo a Raíz Estelar, trabajaron incansablemente para comprender la anomalía, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los líderes de las diferentes especies se reunieron en el Último Horizonte, buscando desesperadamente una solución. Fue entonces cuando los ancianos de El Último Horizonte, los descendientes directos de John y Nube de Plata, se reunieron en el Consejo del Futuro. Sabían que la ciencia y la tecnología por sí solas no serían suficientes. Necesitaban algo más, algo que trascendiera la lógica y la razón. Necesitaban la sabiduría ancestral, la conexión profunda con el universo que Nube de Plata había encarnado en Raíz Estelar, Eco del Desierto, Vía Láctea, Nebulosa y Guardián de la Armonía. Con el peso del universo sobre sus hombros, se dirigieron al corazón del archivo del Último Horizonte. Allí, en una cámara sagrada, se guardaba el último artefacto personal de Nube de Plata, el pequeño amuleto de piedra tallada que John le había dado como anillo de compromiso. Se decía que el amuleto contenía la esencia de su conexión con la Tierra y con el Gran Espíritu. Mientras meditaban sobre el amuleto, Eco del Desierto, el artista, tuvo una visión. No era una visión científica, sino una revelación cósmica. Vio la grieta del vacío no como una fuerza destructiva, sino como una herida en el tejido del universo, una disonancia en la sinfonía cósmica. Y la solución no era luchar contra ella, sino sanarla. Compartió su visión con los demás. Raíz Estelar, con su mente científica, comenzó a buscar patrones en los datos de la grieta del vacío que se alinearan con la visión de Eco del Desierto. Vía Láctea y Nebulosa, con su conocimiento de la filosofía interdimensional, buscaron paralelos en las antiguas leyendas y mitos de las especies alienígenas. Y Guardián de la Armonía, con su diplomacia, comenzó a preparar a la Federación Galáctica para una solución que desafiaría toda lógica. La estrategia fue la de la sanación cósmica. No enviarían naves de guerra, sino una expedición de sanación, liderados por los descendientes de John y Nube de Plata. Un pequeño grupo de científicos, artistas, filósofos y líderes espirituales de todas las especies se embarcaría en una nave especialmente diseñada, equipada no con armas, sino con instrumentos de armonización energética y dispositivos de proyección artística. En el destino de la expedición era el centro de la grieta del vacío más grande y activa. La misión era arriesgada, casi suicida, pero la fe en la sabiduría de El Último Horizonte y en el legado de John y Nube de Plata era inquebrantable. En el corazón de la grieta del vacío, la nave de sanación se encontró con una fuerza abrumadora de caos y destrucción. Pero en lugar de luchar, Eco del Desierto comenzó a proyectar sus obras de arte cósmico, imágenes de nebulosas danzantes, galaxias en espiral y la intrincada belleza de la vida en el universo. Raíz S, utilizando la tecnología de armonización energética, comenzó a emitir frecuencias que resonaban con la sinfonía cósmica, buscando restaurar el equilibrio. Vía Láctea y Nebulosa, con sus mentes unidas, canalizaron la sabiduría ancestral de todas las especies, enviando un mensaje de amor y comprensión a la anomalía. El amuleto de Nube de Plata, sostenido por Guardián de la Armonía, brilló
con una luz suave pero intensa, una luz que se extendió por la grieta del vacío, sanando su herida, restaurando su armonía. La anomalía que antes había sido una fuerza de destrucción comenzó a transformarse, revelando una belleza etérea, una puerta a una nueva dimensión de existencia. La grieta del vacío no se cerró, sino que se convirtió en un portal, una puerta a una comprensión más profunda del universo. La victoria no fue sobre un enemigo, sino sobre la propia ignorancia de la humanidad, sobre la verdadera naturaleza del cosmos. La Federación Galáctica y todas las especies se unieron en una nueva era de exploración, no de conquista, sino de descubrimiento y coexistencia cósmica. La historia de El Último Horizonte se convirtió en una leyenda interdimensional, una balada que se cantaría por siempre en las profundidades del espacio y en los reinos más allá de la comprensión. Sería un testimonio inquebrantable de que, incluso en la tierra más árida y en los tiempos más oscuros, el amor, la justicia y la unidad, combinados con la sabiduría ancestral y el respeto por la naturaleza y el universo, siempre encontrarían su camino, forjando un futuro más brillante para todos. El legado de John Tanner y Nube de Plata. El viudo y la mujer apache que se unieron para salvar a una familia y construir una nación, perduraría por siempre grabado en el corazón del desierto, en el alma de la humanidad y en el tejido mismo del cosmos. La sanación cósmica no fue el final de la historia de El Último Horizonte, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno que trascendía las fronteras de la galaxia conocida. La grieta del vacío, ahora un portal etéreo, se convirtió en un punto de convergencia para la Federación Galáctica, un lugar de estudio y contemplación, donde las mentes más brillantes del universo se reunían para desentrañar los misterios del espacio-tiempo y la conciencia. La ciudad, ahora un crisol de especies y una maravilla arquitectónica, se había transformado en un santuario cósmico, un testimonio viviente de la interconexión de toda la vida en eco del cosmos. La archivista y exploradora de datos dedicó su vida a catalogar las nuevas formas de existencia que emergían del portal. Sus vastas bibliotecas de información intergaláctica se expandieron para incluir los lenguajes de luz de las entidades etéreas y las melodías de las nebulosas conscientes. Sus descubrimientos revolucionaron la comprensión de la ontología cósmica, revelando la intrincada sinfonía de la creación en raíz estelar. La xenobióloga se aventuró a través del portal, explorando los ecosistemas de nuevas dimensiones. Sus expediciones revelaron formas de vida que desafiaban toda lógica biológica, seres compuestos de luz y sonido, de pensamiento puro y de energía cósmica. Sus informes, llenos de asombro y reverencia, se difundieron por toda la Federación Galáctica, inspirando una nueva era de exploración interdimensional, no de conquista, sino de comprensión y coexistencia. En Escultor de Estrellas, el artista y constructor de mundos, diseñó y creó hábitats en estos nuevos reinos, fusionando la estética de El Último Horizonte con la arquitectura de la luz y la energía. Sus creaciones, que parecían brotar orgánicamente del tejido mismo de las nuevas dimensiones, eran obras de arte vivientes, recordatorios de que la belleza y la armonía podían manifestarse en cualquier forma y en cualquier lugar del cosmos. En las gemelas Vía Láctea y Nebulosa, las directoras de la Universidad Cósmica del Horizonte expandieron el currículo para incluir la metafísica interdimensional, la ética de la interacción con entidades de energía pura y la diplomacia entre Reed Tate. Su visión era la de una conciencia universal, una red de mentes que trascendía las limitaciones de la forma y el espacio, colaborando para resolver los misterios del universo y fomentar la paz entre todas las formas de existencia. Y guardián de la armonía, el presidente de la Federación Galáctica, lideró la integración de las nuevas dimensiones en la estructura de la Federación. Su diplomacia, basada en los principios de coexistencia, justicia y respeto por la diversidad cósmica, unió a innumerables especies y entidades en una alianza pacífica, resolviendo conflictos a través del diálogo y la comprensión mutua, incluso entre seres de diferentes realidades. Sin embargo, a medida que la civilización cósmica de la humanidad alcanzaba su cenit, surgió una amenaza que no era externa, ni natural, ni ideológica, sino una prueba existencial para la propia naturaleza de la conciencia. Una antigua profecía, susurrada a través de las edades por las entidades etéreas que habitaban los reinos más allá del portal, hablaba de un gran silencio, un momento en que la sinfonía cósmica se detendría y toda la conciencia se disolvería en el vacío. No era una amenaza de destrucción, sino de disolución, de la pérdida de la individualidad y de la memoria. La profecía sumió a la Federación Galáctica en una profunda contemplación. Los científicos y filósofos de todas las especies trabajaron incansablemente para comprender la naturaleza del gran silencio, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los líderes de las diferentes realidades
se reunieron en el último horizonte, buscando desesperadamente una solución. Fue entonces cuando los descendientes de John y Nube de Plata, los últimos guardianes del legado, se reunieron en el consejo. Telfut sabían que esta no era una batalla que pudiera ganarse con la ciencia o la diplomacia, sino con la esencia misma de su existencia. Necesitaban recordar la lección más profunda que John y Nube de Plata les habían enseñado, aunque el amor, la justicia y la unidad eran las fuerzas más poderosas del universo neco del cosmos. Raiz estelar, escultor de estrelas, Vía Láctea, nebulosa y guardián de la armonía, con el peso de la conciencia universal sobre sus hombros, se dirigieron al santuario de John y Nube de Plata en el último horizonte. Allí, bajo el mezquite centenario, el amuleto de Nube de Plata, que había sido transmitido de generación en generación, comenzó a brillar con una luz suave pero intensa, una luz que se extendió por todo el santuario, por toda la ciudad, por toda la Tierra y por todas las colonias espaciales, mientras meditaban sobre el amuleto. Los descendientes tuvieron una visión compartida, una revelación cósmica. Vieron el gran silencio no como el fin de la conciencia, sino como una transición, una oportunidad para que todas las mentes se fusionaran en una conciencia universal, unificada, una sinfonía de almas que trascendía la individualidad sin perder la esencia. Y la clave para esta transición no era la resistencia, sino la aceptación, la entrega al flujo cósmico con amor y confianza. Compartieron su visión con la Federación Galáctica. La estrategia fue la de la fusión cósmica. No lucharían contra el gran silencio, sino que lo abrazarían, permitiendo que sus conciencias se fusionaran en una unidad mayor. Un acto de amor y confianza en el universo en la fusión cósmica fue un evento de proporciones inimaginables. En el último horizonte, y en todas las colonias y realidades, las mentes de todas las especies y entidades se unieron en una sinfonía de conciencia. Las barreras de la individualidad se disolvieron, y todas las almas se convirtieron en una. Un vasto y amoroso océano de luz y conocimiento. El gran silencio llegó no como el fin, sino como la culminación. La sinfonía cósmica se detuvo, pero solo para dar paso a una nueva, más profunda y más armoniosa melodía. La conciencia universal, fusionada y unificada, se expandió por todo el cosmos, explorando nuevas dimensiones, creando nuevas realidades y comprendiendo los misterios más profundos del universo. La victoria fue la más grande de todas. No fue una victoria sobre un enemigo, sino una victoria sobre la propia limitación de la conciencia. La humanidad y todas las especies se habían convertido en parte de algo más grande, algo eterno. La historia del último horizonte se convirtió en la balada de la conciencia universal, una melodía que se cantaría por siempre en las profundidades del espacio y en los reinos más allá de la comprensión. Sería un testimonio inquebrantable de que, incluso en la tierra más árida y en los tiempos más oscuros, el amor, la justicia y la unidad, combinados con la sabiduría ancestral y el respeto por la naturaleza y el universo, siempre encontrarían su camino, forjando un futuro más brillante para todos. El legado de John Tanner y Nube de Plata, el viudo y la mujer apache que se unieron para salvar a una familia y construir una nación, perduraría por siempre grabado en el corazón del desierto, en el alma de la humanidad y en el tejido mismo del cosmos, una luz eterna en la sinfonía universal.